Bienvenidos al último viernes de Cuaresma, preparándonos con mucha más intensidad para las celebraciones pascuales. Hoy la palabra nos anuncia, tanto en la primera lectura como en el Salmo y en el Evangelio, el destino del justo. Unamos nuestros sentimientos a los de Cristo. Hoy estamos celebrando el Viernes de Dolores, viernes antes del Domingo de Ramos, comienzo de la Semana Santa. La Santa Madre Iglesia, este último viernes de Cuaresma, acostumbra a dedicárselo a la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Y nos unimos a los dolores de María, celebrando la misa votiva de María junto a la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro,
Tú quisiste que la Virgen Madre estuviera junto a la cruz de tu Hijo, participando de su pasión. Protege y acrecienta en tu familia los frutos de este sagrado misterio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, voy a comenzar con una apreciación ecuménica, entre comillas. Fíjense que esta capilla tiene el madero de la cruz de Cristo o una representación del madero de la cruz de Cristo, pero sin la representación del cuerpo en la cruz. Y tiene que ver porque la capilla es ecuménica y una de las diferencias que tenemos los hermanos separados y nosotros es el cuerpo en la cruz, que los hermanos separados pues no lo tienen, pero nosotros sí. Y fíjense, mis queridos hermanos, que los hermanos separados tienen un punto del cual yo estoy completamente de acuerdo y es el que quiero comenzar a exponer. Fíjense que si nos vamos al comienzo de la creación, Eva, que se convierte en la madre de todas las criaturas, consume el fruto prohibido. Y es del árbol de ese fruto prohibido que hace su entrada el pecado al mundo. Y fíjense cómo el madero de la cruz representa un nuevo fruto.
Porque así como el pecado trajo la muerte y dañó todo lo que Dios creó con amor, de ese árbol de la cruz brota un nuevo fruto, que es el fruto que nos da la vida eterna. Es el fruto que viene a remediar el veneno del pecado que deja el primer fruto. Y fíjense que los hermanos separados utilizan la imagen del madero de la cruz para expresar la realidad de que por ahí vinieron los frutos de vida eterna. Pero no se pone el cuerpo de Jesús ahí, porque el enfoque o la finalidad que trajo el madero de la cruz fue la Pascua, fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hoy, mis queridos hermanos, celebramos esta memoria, esta misa votiva de María junto a la cruz, se recogen unos elementos esenciales que los hermanos separados sí comparten con nosotros, pero hay otros que no. Pero esa es la finalidad del diálogo ecuménico, que haya una apreciación de puntos de vista. Y a fin de cuentas, la universidad es un foro donde se discuten ideas y se presentan distintos puntos de vista. Por eso es que yo no tuve ningún problema que en la Universidad Central de Bayamón, hace muchísimos años, llevaran allí a una religiosa a promover el aborto. Para eso es el foro, para discutirlo y para decirle a ella lo mal que estaba. Pero el campus universitario debe siempre proveer una garantía de que ese punto de vista se discuta. Y fíjense cómo el misterio de María junto a la cruz recoge dos aspectos muy particulares. Primero, el dolor que genera el pecado. A fin de cuentas, la cruz de Cristo, la consecuencia viene siendo el pecado del mundo. Es nuestro propio pecado el que lleva a Jesús a ser crucificado. Y María viene siendo aquella persona que a través de su corazón de madre están representados los dolores del pecado. Y cómo ese corazón doloroso de María nos acerca a nosotros al misterio de la cruz. Porque ese misterio de la cruz, siendo María ese puente, esa mediadora, porque qué mejor puente que la propia madre para llegar a un hijo. Pues María nos acerca al misterio, aún en medio de los propios dolores que nosotros podamos llevar en nuestra vida a consecuencia del pecado del mundo. Fíjense lo que San Pablo
nos expresa hoy en su carta a los romanos, que no importa la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, las distintas manifestaciones y los distintos síntomas del pecado en el mundo, nada de eso nos separa del amor de Dios. Y es porque el signo de la cruz representa la expresión de amor más grande de Dios por cada uno de nosotros. Y se da por medio de su Hijo. Fíjense que Dios mismo no perdona a su Hijo. Nos da a su Hijo, lo ofrece en sacrificio. Cuando el Hijo le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se lo dice porque el Hijo dudaba del Padre, no. Es que el Hijo, no siendo pecador y asumiendo nuestra condición de pecadores en la cruz, tenía miedo de que su propio Padre no lo reconociera. De ahí el reclamo, Dios mío, no, ¿por qué me has abandonado? Del Salmo 22. Pero queda demostrado hoy en los dolores de María que no importa los dolores del corazón a través de lo que sucede en el mundo y de los retos que nos presenta la vida, María, cumpliendo fielmente con su función de Madre de Dios y Madre nuestra, hace posible no solamente que nos acerquemos al misterio de la cruz, sino que se lleve a término la obra de Dios. Porque ese sí de María que comenzó en el momento de la anunciación no termina ahí en la cruz, pero es en la cruz que llega a término, que se lleva a término su misión, porque sigue siendo la madre e intercesora de todos nosotros, sigue siendo la mediadora de todas nuestras almas y sigue siendo el vehículo perfecto que nos lleva a Cristo, su Hijo. Y por eso es que ella, estando al pie de este nuevo árbol que nos da el nuevo fruto de vida eterna, que brota de la sangre y la agua que derramó el corazón de Jesús para la remisión de todos nuestros pecados, María se convierte en la nueva Eva, junto a ese nuevo árbol de la cruz. Estamos de acuerdo con los hermanos separados del enfoque del árbol de la cruz. ¿Y qué es el árbol de la cruz? El que nos lleva al misterio pascual. Y fíjense que en las capillas ecuménicas está el árbol. Pero ¿por qué en los templos católicos está el templo? Está el cuerpo de Jesús en la cruz. No es porque lo queramos volver a crucificar. No es porque tenemos una fijación con el misterio de la cruz o con la crucifixión de Cristo. Como me dijo una vez un hermano separado. No. Es porque el que Cristo esté clavado en la cruz nos demuestra cuánto nos amó. Y es un memorial de cuánto nos amó a cada uno de nosotros.
y que es a través de los dolores de María que acercándonos por medio de ella, por nuestros propios dolores de nuestro corazón, podemos por medio del amor de Dios a través de su Hijo en esa cruz ser purificados, ser sanados, ser perdonados, ser levantados, ser exaltados, ser glorificados, ser divinizados. A fin de cuentas, nuestro bautismo es el comienzo de nuestra propia divinización, de nuestro camino al cielo. Y en este momento donde ya nos estamos acercando a la Semana Santa, ¿qué momento más oportuno de hacerlo de la mano de María? ¿Qué momento más oportuno de que a través de los dolores de María podamos comprender los propios dolores que día a día lleva nuestro corazón a consecuencia del pecado que sigue aquejando al mundo? ¿Qué mejor momento que a través de los dolores de María podamos llevar a término la misión que Dios ha comenzado en nosotros, que la pueda llevar a término, como María fue capaz de llevarla a término siendo dócil a la acción de Dios? Que independientemente de los retos que nos pueda mostrar y que podamos enfrentar en estas aulas universitarias, con la carga académica, con la carga administrativa, con las incomprensiones que a veces podamos sentir de los docentes. Inclusive, yo como estudiante, igual que ustedes, tengo unas diferencias con un docente mío ahora mismo para el trabajo final y tenemos una reunión por Zoom pronto para poder dialogarlas. Y qué mejor momento para pedírselo a Nuestra Señora de los Dolores para que esa reunión con este docente presbítero, igual que yo, dé los frutos. Nunca dejen, mis queridos hijos e hijas, de seguir caminando con el corazón abierto en estas aulas de la mano de María, para que en ese hermoso misterio que celebramos hoy de María junto a la cruz, podamos ser partícipes de la promesa de salvación que pronto estamos por celebrar. Hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la multitud de los bautizados y también el mundo entero, nos preparemos a participar dignamente de este sagrado misterio. Por los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la próxima fiesta pascual, para que se afiancen en la fe y en el conocimiento de los misterios cristianos, roguemos al Señor. Por los pueblos que necesitan ayuda solidaria, para que se afirme en ellos la paz, la seguridad y el bienestar, roguemos al Señor. Por los que están afligidos y probados,
para que se fortalezcan con la gracia del Espíritu, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos a ser generosos con el fruto de la penitencia a favor de nuestros hermanos más pobres, roguemos al Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y atiende a quienes vuelven hacia ti sus corazones, para que al celebrar tus misterios gocen siempre de tu ayuda. Por Jesucristo, nuestro Señor. Favor, tomen asiento y levanten la mano aquellos que vayan a recibir la Sagrada Comunión. Manténganla levantada hasta que yo diga. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu familia y conviértelos en el sacramento de la salvación humana, con la que colaboró generosamente la Virgen María en el sacrificio de la cruz. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
para restaurar al género humano con misericordia y sabia determinación, tú asociaste la Virgen María a tu Hijo único, y ella, por la acción fecundante del Espíritu Santo, se conmovió en la Madre de Cristo por un nuevo don de tu bondad. Llegó a ser su colaboradora en la redención, y la que no había conocido sufrimiento al dar a luz a tu Hijo, para hacernos renacer en ti, al pie de la cruz padeció un profundísimo dolor. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ángel Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aquellos que levantaron la mano para recibir la Sagrada Comunión, en confianza, pues pueden acercarse. Si usted tiene mascarilla puesta, téngala abajo en el momento que se acerque. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo.
Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, después de recibir el anticipo de la salvación, te pedimos humildemente que derrames sobre toda la humanidad el Espíritu Santo, presente en plenitud en tu Iglesia, y que Cristo, sumo sacerdote, nos mereció en el sacrificio de la cruz, al que fue asociada su madre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Antes de la bendición final, quiero nuevamente agradecer a esta institución por esta tercera invitación que me hacen de llevarles a cabo la Eucaristía. Fíjense que dentro del semestre académico pudimos comenzar la Cuaresma con el miércoles de ceniza y antes del receso académico de Semana Santa pudimos quizás concluir con esta Eucaristía de María junto a la cruz.
Me siento muy agradecido de esta institución por su diligencia y por las iniciativas pastorales que se han llevado a cabo en medio pues, de este apostolado dirigido para los que profesan la fe católica. Pero también quiero agradecer a Jaime, porque él también ha sido una persona muy diligente, muy accesible y muy bueno con nosotros, siempre facilitándonos los medios necesarios para que la Eucaristía se pueda llevar a cabo, y a quien me une una gran hermandad, porque es un caballero a quien yo le tengo un gran respeto y le tengo pues un gran cariño. Y de eso se trata, mis queridos hermanos, somos iglesia. Para la Semana Santa vamos a estar exhibiendo en Caribbean Cinemas la película El cielo no puede esperar, que recoge la vida de quien fue el beato Carlo Acutis, adolescente que murió a la edad de 15 años de leucemia, pero con olor a santidad, considerado el influencer de Dios y el ciberapóstol de la Eucaristía. Si usted tiene esa fiebre de católico que nos entra en Semana Santa, la película se estará exhibiendo en Western Plaza Mayagüez, Arecibo Cinemas, Plaza del Caribe Ponce, Plaza Las Américas en Atorrey, Plaza Escorial en Carolina y Fajardo Cinemas. Fíjense que todos son puntos de turismo cerca de las playas. Así que no hay excusa para no ir a apoyar este filme, que con tanto amor la Iglesia Católica lo hemos traído para que tengan ustedes un foro para reflexionar y meditar nuestra fe en la Semana Santa. De más está decirles que tengan una feliz Pascua anticipada, que la pasen bien, pero sobre todo con sonrisa y con frente en alto, porque nuestra identidad como hijos de Dios es la identidad de la Pascua. Y si Él nos perdonó nuestros pecados y nos da la promesa de salvación, razón suficiente para estar alegres. Así que con esa misma alegría que nos caracteriza, hijos de Dios, disfrutemos de este pequeño receso académico. Y para los que todavía no conozco, porque veo unas caras nuevas por aquí, soy el padre Alberto Ignacio González López, vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de aquí de Aguadilla, la que está en la entrada a Crash Boat Beach, que es el patio de mi casa. Y soy estudiante de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, en modalidad virtual. O sea que me une a ustedes la cercanía de que soy estudiante también, así que en esta aventura de lo que es el aprendizaje y de lo que es el conocimiento, que no te lo quita nadie, independientemente de dónde estés. Así como comenzamos la Cuaresma con miércoles de ceniza y la liturgia disponía de una bendición solemne, esta misa votiva de María junto a la cruz dispone también de una bendición solemne. Qué manera bonita de cerrar el ciclo. Así que pues nos disponemos en estos momentos a recibir la bendición final. El Señor esté con ustedes. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición.
Dios misericordioso, que en la Virgen dolorosa nos ha dado un ejemplo de amor invencible, los haga firmes en la fe y auténticos en la caridad. Respondemos amén. El que ha querido asociar a la Virgen Madre a los dolores de su Hijo crucificado, les conceda compartir el misterio de su pasión en los trabajos y dolores de cada día. Que unidos con Cristo en su pasión y resurrección, y alentados por la Santísima Virgen, puedan alegrarse profundamente cuando se revele su gloria. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.